cuando usted lo tenga, me da un amén, y si no hay nada que se lo impida, yo le animo a que se ponga sobre sus pies por respeto a la palabra del Señor, no al predicador. Y juntos vamos a leer la palabra. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Así que entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tú continúas hablándonos, tú continúas llamándonos al arrepentimiento, tú continúas cumpliendo tu pacto con nosotros. Y en esta mañana queremos suplicar, Señor, que oídos se abran, ojos se abran, mentes, Señor, se abran para que puedan escuchar tu palabra, Señor, y creerla y ponerla en práctica. También oramos, Señor Dios, que estás en el cielo, por aquellos que están en este lugar y que todavía no te conocen, para que puedan, Señor, creer el Evangelio, puedan poner su fe en Cristo Jesús y puedan venir a salvación para gloria tuya. Te suplicamos, Señor, que a pesar de las limitaciones propias del predicador, de su propia indignidad, Señor, de su pecado,
Señor, tú te glorifiques y hables a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Muy rápidamente, en 2 minutos, el domingo anterior estuvimos viendo los versículos 1 al 13, hoy vamos a estar viendo 14 en adelante, pero no haremos énfasis en los versículos 20 al final, porque el próximo domingo, si Dios permite, estaremos viendo un mensaje enfocado solo en esa parte, pero necesitamos tener todo claro. Hace 8 días estuvimos viendo esta anatomía del pecado, la manera en que el pecado se acerca, la manera en que el pecado ataca la palabra del Señor, la tuerce, la cambia, la tergiversa, la manera en que el pecado también desdibuja el carácter de Dios, haciéndolo parecer por un lado cruel y distante, y por el otro lado lo presenta como pusilánime, pensando, haciendo creer que Dios no va a obrar, no va a responder al pecado, a la rebelión de la humanidad. También podíamos ver que solamente en Cristo, solamente en el Señor nosotros tenemos esperanza, porque el mejor de nosotros fue Adán. Y sin embargo, ese hombre cayó en las mejores condiciones, como lo estábamos viendo. El pecado no huye cuando las condiciones son buenas. No pecamos porque las condiciones sean malas, sino que pecamos porque somos pecadores. Está en nuestra naturaleza. El día de hoy vamos a estar viendo la respuesta de Dios ante el pecado con un mensaje titulado El Dios completo. Y permítame contarles una pequeña historia que creo que nos ayuda a entender un poco hacia dónde va el relato que Moisés escribe al pueblo de Israel en primera instancia. Recordemos que Génesis de primera mano fue escrita para la generación de israelitas en el desierto que estaba a punto de entrar en la tierra prometida, y Dios les está mostrando, les está revelando quién es Él, de manera que ellos puedan vivir en la tierra prometida a la manera del Señor y disfrutar las bendiciones que Él les ha prometido, trayendo gloria y honor a su nombre en medio de las naciones. Cuando tenía más o menos, creo que sin equivocarme, 8 o 9 años, yo estudiaba en Bogotá, en un colegio en el centro de la ciudad. Mi familia no tenía muchísimos recursos, pero había algo que yo me quería comer a la salida del colegio, era un perro caliente. Entonces yo veía muchas veces el perro caliente y yo comencé a ahorrar dinero, y ahorré creo que más o menos por unos 3, 4 semanas para poder comprarme el perro caliente que yo quería tener. Tengo feedback. Recuerdo ese día como si fuera hoy, ese día en que logré completar, dije, tengo el dinero completo para comprarme un perro caliente a la salida del colegio. Y finalmente salí muy rápido, muy ansioso, compré el perro caliente, me entregan el perro caliente y lo tengo yo en mis manos, y le puse bastante salsa de tomate. Yo quería que le echaran bastante salsa de tomate a mi perro, y yo estaba a punto de darle el primer mordisco cuando un niño que estaba frente a mí, justo frente a mí, montado en un murito pequeño que estaba al borde de la calle, se resbaló en el momento en que el bus del colegio iba dando reversa. Así que el bus le pasó por encima la llanta a la pierna de este niño, que era un poco menor que yo. Así que yo tengo mi perro caliente y la gente corre y saca al niño y lo pasan al lado mío. Su canilla estaba completamente abierta, así que yo veo la canilla del niño y veo mi perro caliente, y el perro caliente se fue a la basura. Ya no se veía apetitoso porque se parecía bastante lo que yo tenía en la mano a lo que estaba viendo al lado mío. La impresión que dejó en mí, la sangre y la carne desgarrada de este niño, causó que me tomara mucho tiempo volver a animarme a ahorrar para comprar otro perro caliente. Se quedó grabado en mí el olor que había, la sangre como corría, y creo que básicamente lo que estamos haciendo, lo que Moisés está haciendo en Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, es ayudarle a entender a los israelitas lo que están viviendo, lo que está pasando. Hay cosas que se quedan en el cerebro, hay cosas que se quedan en la memoria, y creo que una de las cosas que yo en mi vida he visto que se queda es la sangre, el olor de la sangre.
la textura de la sangre, cómo se seca, cómo se mueve la sangre derramada, es algo difícil de olvidar. Y para un israelita promedio en el desierto, a punto de entrar en la tierra prometida, la imagen de la sangre era común. Si tú has leído el libro del Éxodo, si tú has leído el libro del Levítico, puedes entender rápidamente cómo funcionaba el tabernáculo. Cómo era que Dios se mantenía en una buena relación con su pueblo, pero para ellos el olor de la sangre era algo común, era algo difícil de olvidar. Cuando ellos entran al tabernáculo, no sé si ustedes han visto la imagen en sus mentes, pero a veces pensamos del tabernáculo únicamente como el lugar donde la chequina, donde la nube de fuego, donde la columna de humo está posada sobre la tienda de reunión del tabernáculo, y eso recordaba al Dios todopoderoso, eso recordaba al Dios fiel, al Dios que los libró, que los sacó de Egipto y de la esclavitud. Pero el tabernáculo no solamente tenía la tienda de reunión donde estaba el lugar santísimo y el lugar santo, sino que el área más grande estaba dedicada al atrio. Y en el atrio lo que se hacía eran los sacrificios. Y creo que una manera de poder ilustrar esto para nosotros en nuestra época, aunque tal vez ya muchos de aquí no lo han visto, es un matadero. El lugar donde sacrifican a los animales para vender la carne en el mercado. Y no estoy hablando de un matadero industrial, donde tienen rejillas, donde tienen lugares a través del cual la sangre se canaliza y se va y no hay sangre por todo lado. Yo estoy hablando más bien de un matadero municipal en un pueblo pobre apartado, y ese matadero ubicado en un lugar pobre y apartado del pueblo. Si usted alguna vez ha entrado, usted puede recordar que lo que se ve no es agradable a los ojos. Sangre por todo lado, restos de animal por todo lado, vísceras regadas, el olor es nauseabundo. Si alguno no ha ido, creo que lo más cercano que puedo recordar e ilustrarles es el boliche. En una época de mi vida yo trabajé, tenía que ir todos los días al boliche, atendíamos clientes allí, y había una calle en particular. No voy a dar muchos detalles porque algunos van a dejar de comprar queso, pero había una calle en particular donde descargaban la carne que se vende en el boliche, y caminar por esa calle era nauseabundo. Realmente son ríos de sangre corriendo por toda esa cuadra al lado del queso en bloque que acaban de descargar justo sobre la sangre que se acaba de regar. Muy bien, eso ya no va a comprar queso. Eso precisamente es lo que veían los israelitas. Y entonces un israelita común podría hacerse una pregunta: ¿cuál de los dos escenarios representa mejor a Dios? ¿La columna de humo y de fuego? ¿La gloria del Señor sobre el tabernáculo? ¿La gloria del Señor sobre el lugar santísimo, mostrando su poder, mostrando su fidelidad, mostrando quién es el Redentor de Israel? ¿O el atrio, lleno de sangre, que si tú estás cerca del tabernáculo, lo que vas a escuchar no es agradable? Creo que podemos hacer un contraste, porque dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo, la descripción del texto bíblico nos habla mucho más, es de algo de reverencia, silencio. Uno no se imagina a los sacerdotes en el lugar santo chocándola, o en el lugar santo hablando acerca de lo que pasó la semana pasada en su tienda, o el problema que tuvo con su otro hermano, y menos el día de la expiación en el lugar santísimo. Hay silencio, la presencia de Dios, y es una imagen de Dios. Pero tenemos otra imagen donde lo que hay es gritos de animales mientras son degollados, sangre por todo lado, un olor a carne quemada, y no es el mismo olor de un asado a lo que estaba pasando allí. No te confundas, no era un barbecue, no era eso, era muerte, era sacrificio, era dolor, sangre derramada. Y yo puedo preguntarme, ¿cuál de las dos áreas representa más al Dios de Israel? La respuesta, según el relato bíblico, las dos. Y creo que el problema que a veces tenemos nosotros y que tenían los israelitas era que a veces pensamos de Dios solo de alguna manera.
Y por eso el título del mensaje es el Dios completo. Porque las dos imágenes, el atrio lleno de sangre y el lugar santísimo lleno de la paz del Señor y de esta reverencia, ilustran perfectamente quién es el Señor. El relato que tenemos frente a nosotros nos ayuda a entender la manera en que Dios lidia con el pecado del hombre. Y eso es importante porque tú y yo somos pecadores. Es interesante para nosotros porque nosotros estamos todavía pecando. Así que los israelitas debieron, al leer este texto, aprender mucho más acerca del carácter de Dios. Y en lugar de verlo, porque si te quedas con el atrio lleno de sangre, vas a tener la idea de una deidad sangrienta, de un Dios sediento de sangre, de un Dios cruel que se goza en ver animales sacrificados día tras día y sangre corriendo de un lado para otro. Pero si obviamos eso, nos vamos a quedar con la imagen de un Dios que habla mucho, pero hace poco en términos de santidad y justicia. Y más bien, ellos deberían comenzar a ver a Dios como es realmente un Dios santo, un Dios justo, pero al mismo tiempo un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de bondad y lleno de amor. Aunque estaban por recibir la tierra prometida, los israelitas necesitaban entender que el hecho de ser parte del pueblo de Dios, préstame mucha atención, no les daba licencia para pecar sin consecuencias. El hecho de ser parte del pueblo de Dios, de haber sido liberados de Egipto con el poder que Dios desplegó, el hecho de haber caminado con el mar abierto delante de ellos y luego ver el mar cerrándose sobre sus enemigos los egipcios, no les daba licencia. Dios no se iba a hacer el de la vista gorda ante el pecado de ellos. Y la misma diestra de Dios poderosa que los sacó de Egipto sería la misma diestra de Dios poderosa que traería juicio, que traería castigo y que traería corrección dentro de su propio pueblo para que su nombre no fuese blasfemado en medio de las naciones. Y amados hermanos y amigos, eso sigue siendo verdad para la iglesia el día de hoy. Muchos se van para un lado o para otro. Nosotros el día de hoy, igual que los israelitas, tendemos como a dos caminos que hemos hablado muchas veces desde este púlpito. O nos vamos por el lado del legalismo y tratamos de hacer cosas como lo hizo Adán y Eva. No pueden ni siquiera tocar el fruto, pero lo hablamos hace 8 días. El legalismo no mata los deseos pecaminosos de la carne. El legalismo no te va a ayudar a mantenerte bien delante de Dios. Y muchas veces las personas legalistas son legalistas simplemente para mostrar una justicia que a sus ojos pasa por encima del umbral establecido por Dios, solo para ocultar lo que está corriendo debajo de la mesa. El legalista usualmente es estricto en cosas externas, es estricto en cosas que se ven piadosas a los ojos de los hombres, pero le da rienda suelta a su pecado en otras áreas donde a Dios sí le interesa y donde Dios ha hablado claramente. Por el otro lado, otros se van al lado del libertinaje y simplemente dicen: Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad y por esa razón nadie irá al infierno. Y si yo soy parte del pueblo de Dios, pues puedo pecar y Dios no va a hacer absolutamente nada porque he sido comprado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, cualquiera de las dos posiciones es contraria a la palabra del Señor. Sin embargo, eso era lo que los israelitas pensaban. Y es también lo que muchos de nosotros podemos estar pensando el día de hoy. Así que vamos a nuestro texto, donde vamos a poder ver precisamente cómo lidia Dios con el pecado. Y creo que podemos identificar 4 aspectos de la situación del pecado y que es claro en nuestro texto. Y lo vamos a comenzar a ver de ahí en adelante en toda la escritura. Con el telón de fondo de los versículos 1 al 13 podemos ver cómo
¿qué es lo que sucede? Vemos pecado, lo tenemos del 1 al 13, Adán y Eva pecan, pero luego tenemos de parte de Dios tres cosas. Tenemos juicio, tenemos redención y tenemos promesa. Tres cosas que Dios responde: juicio, redención y promesa. Y vamos a ver estas tres en nuestro texto del día de hoy. No vamos a entrar en el pecado porque ya lo estudiamos hace 8 días, pero sí quiero hacerte notar algo, y es que en ese ciclo podemos verlo de esta manera, en esa manera de lidiar con el pecado, del pecado del hombre y la relación con Dios. Pecado, juicio, redención y promesa. Lo único que tú y yo aportamos es la primera: pecado. Así que cuando pienses en tu salvación, cuando pienses en la vida eterna, tienes que recordar algo: lo único que tú y yo hemos aportado para nuestra salvación es nuestro pecado. Voy a dejar que pase saliva porque a algunos todavía eso les molesta. Pero quiero que lo recuerdes. Lo único que tú has aportado, y eso ofende a los que se creen buenos, lo único que tú has aportado para tu salvación es el pecado. No has aportado absolutamente nada más. Entonces vamos con esto a ver nuestro texto. Número 1, el juicio. Vamos a ver el juicio, cómo se manifiesta el juicio, porque el texto está presentando a un Dios justo. Está presentando no solamente a un Dios justo, sino a un Dios que hace justicia. Porque a veces lidiamos con esta dicotomía falsa. Es una dicotomía falsa porque la hemos inventado nosotros y decimos: Dios es justo, pero Dios no hace justicia. Y quiero que pienses cómo eso funciona muchas veces en tu mente. Puedes decir que uno de los atributos de Dios es que Dios es santo, es que Dios es justo, pero cuando pensamos en que Dios pone en acción sus atributos, decimos: no creo que sea así. El problema es que si Dios no hace justicia, entonces Dios no es justo. Si Dios es justo, ¿qué se espera de Dios? Justicia. Porque un Dios que dice que es justo y no hace justicia, no es justo. Sé que suena como un juego de palabras, pero es importante que lo podamos ver. Y vamos a ver cómo se manifiesta el juicio de Dios. Interesantemente, el juicio de Dios en este texto sigue el orden de personajes de acuerdo a cómo van apareciendo en el relato, los versículos 1 al 13. La primera que es juzgada es la serpiente. Lo vemos en el versículo 14. Fíjate que el Señor no le habla a la serpiente para preguntarle qué hizo. Con la serpiente lo primero que llega es juicio. Y aquí arranca el juicio. Dios ha buscado a Adán y Eva, que se han escondido tontamente en medio de los árboles del huerto del jardín. Los llama y comienza a preguntarles qué es lo que está pasando. No porque Dios no sepa, sino porque Dios le está dando la oportunidad a Adán y a Eva de confesar. Yo de aquí no me estoy escuchando, hermanos. La oportunidad de confesar su pecado. Y es algo que más adelante las escrituras van a abordar. El Salmo, por ejemplo, dice David: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo porque tu mano de justicia pesaba sobre mí día y noche. Y una de las cosas que a nosotros más nos cuesta confesar o decir es llamar a las cosas por su nombre. Y tenemos que ver el patrón aquí, y tenemos que ver cómo Dios llama a Adán y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Sin embargo, Adán medio reconoce y luego le echa la culpa a su esposa, y luego su esposa le echa toda la culpa a la serpiente. Pero tenemos que partir por la necesidad de confesar. Confesar en la escritura significa hablar lo mismo que Dios. No es que tienes ojos pícaros, es que tienes una mirada adúltera. Eres un adúltero de corazón. No es que yo soy, a mí me gusta, yo soy folclórica, yo comento todo. No, eres chismosa, aunque lo hagas con alegría. Eres chismosa. No es que tú seas perfeccionista, te gustan las cosas bien hechas. No, lo que pasa es que eres un hombre o una mujer insatisfecho, quejumbroso y falto de contentamiento. Entonces tenemos que ponerle a las cosas el nombre. Tu niño no tiene síndrome de distracción. ¿Cómo es que se llama? Síndrome
de hiperactividad. Tu hijo es pecador y rebelde y lo que necesita es corrección. En mi época no existía, él es hiperactivo, no, él es desobediente. Y eso es lo que dice la Escritura. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y miremos el juicio de la serpiente. Dios le dice en el versículo 14, entonces el Señor le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. La serpiente no recibe esperanza. La serpiente recibe juicio y una de las cosas interesantes es que ni Adán ni Eva son maldecidos. Ellos no son malditos. Los hombres no somos malditos. Dios maldice la creación, pero no maldice al hombre. Y eso es interesante porque nos deja ver la importancia de ser portadores de la imagen de Dios. Es por esta causa que más adelante las Escrituras dicen que el que maldice a alguien es como si lo hubiera matado. Y eso nos ayuda a pensar la manera en que nosotros hablamos de otros. Porque maldecir es hablar mal de otra persona. ¿A cuántas personas hemos maldecido en nuestra vida? ¿A cuántas personas hemos maldecido este año y estamos poniendo nuestras propias vidas como más justas que el mismo Dios justo? Porque Dios no maldice al hombre. Maldice primero a la serpiente, para ella no hay esperanza. Pero la maldición inicial de la serpiente se ve en la manera en que ella va a andar. Y es importante porque estar con el estómago contra el piso era humillación. Lo que está pasando aquí es que Dios está humillando a Satanás. Dios está humillando a la serpiente diciendo, no te vas a levantar, vas a andar toda tu vida comiendo polvo y arrastrándote, y es una señal de humillación. Aquel que quiso ser igual a Dios ahora va a andar todo el tiempo humillado. Y la Escritura más adelante lo dice, el que se exalta a sí mismo será humillado. La maldición de la serpiente, la primera maldición de la serpiente es que toda su vida va a andar en una posición de humillación delante del rey que ella ha retado. Esa es la primera parte del juicio y es consecuente. ¿Por qué? Porque el primer pecado de Satanás, según se nos dice en otros textos bíblicos, es el orgullo. Subiré al trono de Dios, seré semejante a Dios. Ahora va a andar humillado toda su vida. Luego el Señor lidia con el pecado de la mujer y la llama a juicio. Y entonces vemos en el versículo 16, luego le dijo a la mujer. Entonces presta atención que está construido igual que los primeros 13 versículos. Primero aparece la serpiente y luego aparece la mujer. Ahora en el juicio, primero la serpiente, luego la mujer. Y le dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La sentencia de la mujer es una sentencia que suena muy fuerte, sin embargo al mismo tiempo es una sentencia que trae esperanza. Hay dos cosas que nos ayudan a ver que nosotros todavía estamos bajo ese juicio de Dios. Pregunta número 1, cuando la mujer da a luz, ¿todavía tiene dolores? Es una evidencia. Cuando la mujer está pensando, y las que están embarazadas, cuando lleguen al momento del parto, ¿por qué este dolor? Génesis capítulo 3 te da la respuesta. Allí está. ¿Por qué? Porque es una manera de recordarle a la mujer que su papel de idónea, que su papel de ayuda para Adán se trastocó un poco debido a su pecado. Ella iba a tener el privilegio de ser la portadora de vida en su vientre. Va a continuar con ello, pero ahora va a tener dolor para recordarle que el pecado cuesta. Que el pecado promete pero no cumple y que el pecado siempre trae destrucción. Eso es lo que está generando el pecado en la vida de Eva. Hay un juicio. En la segunda parte voy a preguntar a las mujeres, una pregunta que hacemos los predicadores de esas tontas, pero quiero ver si podemos probarlo. Dice que la mujer va a desear controlar a su marido. ¿Eso todavía sigue siendo verdad, mujeres casadas? Ustedes no, ustedes son muy santas, ya han sido redimidas. Pero hay mujeres que todavía desean controlar a sus maridos.
Una de las cosas con las que las mujeres luchan cuando se casan, préstenme atención, ya no codee más a su esposa, es que se convierten no solo en esposas, sino en mamás del esposo. Y le quieren controlar que la camisa está metida, que la camisa está por fuera, que el botón quedó así, que aquí le faltó un pelo por afeitarse, le quieren, no tomes otro sorbo, todo se lo quieren controlar porque piensan que tiene el niño. Si dicen, es mi instinto maternal. Bueno, según Génesis no. Según Génesis es tu pecado. Según Génesis estás viviendo la consecuencia de la caída. Deseas controlar a tu marido y entonces alguien dice, estoy perdida. Hasta este punto sí. Hasta este punto del texto sí. Estamos en juicio. ¿Cómo vamos a salir de eso? Es lo que el texto nos va a llevar a pensar. Pero tenemos que ver que lo que está pasando hace parte. ¿Y por qué es interesante poder ver esto? Porque cuando un esposo ve a su esposa tratando de gobernarlo, tiene que entender que ella simplemente está actuando, luchando con la consecuencia de la caída. Eso no significa que ahora la mujer tiene rienda suelta para tratar de gobernar más a su esposo y decirle, lo siento, es la caída, no soy yo. No puedes hacer eso, mujer. Lo que tienes que ver es que sí tienes esa lucha, pero por el otro lado le dice el Señor a la mujer, pero Él va a señorear sobre ti, Él gobernará sobre ti. Y es interesante ver que la palabra gobernar es diferente a la palabra liderar. Dios desea que el hombre lidere a su esposa, pero el hombre la quiere gobernar, es decir, señorearse. Y por eso tenemos hombres que leen estos textos, e incluso hombres que ya no van a la iglesia cristiana, pero se saben de memoria Efesios capítulo 5. Y cuando su esposa, que todavía es cristiana, asiste a la iglesia, no hace lo que a él se le antoja, él le dice, bueno, pero tú eres cristiano y la palabra dice que yo soy la cabeza y tienes que obedecerme. No, la palabra no está diciendo eso como él lo está interpretando. La cabeza lidera, pero el hombre, por causa de la caída, quiere señorear. No lidera, sino señorea. Mujeres, ¿han sentido eso? El que dijo, busque consejería a la salida, acérquese al pastor Luis Carlos para que les ayude en consejería matrimonial. Pero fíjense que esa no es la consecuencia del hombre. Esa es una consecuencia de la mujer. Y por eso solo en Cristo, como lo vamos a ver ahora, eso puede cambiar. Porque eso es parte del juicio sobre la mujer. Parte de la consecuencia del pecado. Parte de esa conversación que no debió darse. Parte de esas acciones seguidas que vimos, 5 verbos. En un solo momento vio, quiso, cogió, comió y dio. Ahora tiene el deseo de gobernar a Adán y ahora tiene un Adán que no cuida, protege, sino que gobierna como un señor sobre ella. ¡Wow! Luego, es importante ver también que en medio del juicio de Dios sobre la mujer hay esperanza. Porque va a tener dolores de parto, pero yo no quiero que perdamos de vista lo que implica este texto. Si va a tener dolores de parto, ¿qué significa? Que va a haber parto. Va a haber hijos. Significa que el propósito de Génesis capítulo 2 de sean fructíferos y llenen la tierra sigue vigente. A pesar del pecado, el propósito de Dios y la imagen de Dios en el hombre sigue allí. Y eso es lo que nos recuerda que todo ser humano, por ser humano, tiene valía, porque tiene la imagen de Dios, desfigurada, pero está allí. Dios le está dando esperanza en medio del juicio, hermanos. Esto es una de las cosas preciosas que los israelitas deberían ver. Cuando están degollando animales, cuando están pasando por todos estos sacrificios, al mismo tiempo Dios está diciendo, pueden seguir teniendo una relación conmigo. Hay misericordia de parte de Dios. Hay dificultades porque el pecado trae muerte, pero en medio de la muerte se manifiesta la misericordia, la bondad y la gracia de nuestro Dios. Hay dolor de parto y yo creo que las mujeres pueden experimentar eso, las que han tenido el privilegio de ser mamás. El dolor de parto es terrible, pero se va apenas ven la criatura. El cambio de sentimiento, el cambio de emociones, del dolor agudo al gozo sublime de tener un niño en su regazo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que Dios juzga, Dios no deja de ser amoroso.
bueno y misericordioso. Por el otro lado, le dice que va a querer gobernar a su marido y que su marido la va a gobernar. ¿Pero qué significa eso? Que Eva todavía tiene marido. Ella fue creada como ayuda ideal de Adán y Dios no los castiga divorciándolos, sino que les permite mantenerse en el matrimonio. Hermanos, lo único que sacamos del Edén, lo único que se nos permitió sacar fue el matrimonio. Es un recordatorio de la gracia de Dios, un recordatorio de lo bueno que teníamos y que perdimos. Luego el Señor avanza con Adán y fíjense cómo eso es estructurado, es Dios juzgando. Es este Dios dueño del universo diciendo: yo creé todo, yo puse las normas, ustedes las han infringido, vengan acá. Y uno por uno va trayendo juicio. Y viene el juicio sobre el hombre, miremoslo, versículo 17 y al 19. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras. La palabra allí ordené en griego o en hebreo, que es el original de este texto, significa ordené. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque es lo que está enfatizando el texto. Hermanos, los israelitas a punto de entrar en la tierra prometida tenían que distinguir entre las órdenes de Dios y los deseos de Dios. Ellos tenían que entender que cuando Dios dice no debes comer de este animal, significa no debes comer de este animal. Que cuando dice no te puedes separar de tu mujer por esta razón, no puedes tener relaciones íntimas antes del matrimonio, cuando no puedes robar, no puedes mentir, no son sugerencias. No es como un libro de un gurú para mejorarse a sí mismo. Son órdenes. ¿Por qué? Porque Dios es el rey. Él es el creador del universo. Así que le recuerda esto y nos lo recuerda a nosotros. Comiste del árbol del que te ordené que no comieras. La tierra es maldita por culpa de la serpiente. Por culpa de tu esposa, que te hizo ojitos, que te engañó para que comieras. No, ¿por culpa de quién, hermanos? Hace 8 días hacíamos una pregunta y creo que si miramos los titulares de prensa, ayer en nuestro país otra vez hemos tenido secuestros como no teníamos en otras épocas. Vemos matando gente por quitar celular, vemos la corrupción, vemos tantas cosas en nuestro país y en el mundo y preguntamos ¿por qué? Esta es la razón, por causa nuestra. La maldad en el mundo es por causa nuestra. Déjame recordarte algo. No hay tanta maldad como podría haber por causa del Señor. Dios restringe la maldad del hombre. Si Dios quita la mano, esto se acaba. Dios restringe la maldad de la humanidad. Y aún así pasan cosas malas. Pero pasan cosas malas por causa nuestra, no por causa de Dios. Y eso es importante para los israelitas entender que la maldad a su alrededor no yacía en una deidad cruel, sino todo lo contrario. Dios era misericordioso y ellos estaban en problemas por causa de su propio pecado. A veces sufrimos consecuencias del pecado y usamos frases como yo no sé por qué me está yendo así, y a veces yo tengo que decir en consejerías yo sí sé. Y tú sabes también. Porque a veces queremos parecer como inocentes y nos devolvemos a estos niños de 4 o 5 años que acaba de tirar el jarrón con mala intención, cayó el jarrón al piso, se rompió el jarrón, la mamá lo estaba viendo, le dice el nombre, Julanito, él voltea, ¿qué le pasó al jarrón? No sé. ¿Por qué el jarrón está roto? Yo no sé, ¿algún papá se puede identificar con eso? Es lo mismo que está pasando acá. Y Dios le está recordando a Adán, cuando vea la tierra maldita, recuerda una cosa, es por tu culpa. Es cierto, a veces sufrimos solo para la gloria de Dios, es cierto, pero si somos sinceros, la mayoría de nuestro sufrimiento es por causa nuestra. La mayoría de los problemas en el matrimonio son por causa nuestra. La mayoría de problemas financieros es porque tenemos una economía criminal. Se ganan un salario mínimo y se gastan 2 mensuales. Van a cine con tarjeta de crédito a 72 cuotas. Cómodas cuotas, sí.
Y dice, ¿por qué no me alcanza la plata? Yo no sé. Bueno, yo sí sé. Sí hay razones para todo lo que nos pasa. Entonces, somos responsables. Ahora, ¿qué más le dice Dios al hombre? Miremos el texto. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Hombres, ¿cuántos llegan cansados a su casa después de trabajar? Ninguno aquí. Ok, qué bien, qué chévere. Ustedes no están bajo esta maldición entonces. Yo llego cansado y una de las cosas como yo pude entender este texto fue, ¿por qué si yo todo el día estuve en un escritorio leyendo, preparando un sermón, llego cansado como si hubiera estado todo el día cargando bultos? La respuesta está aquí. No importa el trabajo que el hombre haga, va a llegar cansado. ¿Por qué? Porque Dios lo estipuló así. Va a ser difícil, sin importar en qué trabajo te puedas encontrar, porque Dios lo ha determinado. El hombre podía comer libremente de cualquier fruto del árbol, de cualquier fruto de cualquier árbol en el jardín del Edén, sin problemas. Ahora todo le va a costar más. Ahora va a ser difícil. Ahora la tierra produce espinos y cardos, pero Dios también da esperanza porque dice, aunque comerás de sus granos. Ahora entonces tenemos que conseguir el alimento es más difícil. Conseguir el sustento diario es más difícil, pero al mismo tiempo hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Pero vas a comer de sus granos y con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer. Este texto es la razón por la cual el apóstol Pablo en las cartas paulinas dice que aquel personaje en la iglesia que no quiera trabajar, que no coma. No podemos ser asistencialistas, no podemos patrocinar la vagancia, no podemos patrocinar al perezoso. Ay, hermano, es que yo aquí he mandado 5 hojas de vida en los últimos 5 años y nada que me llaman, pero yo soy fiel al Señor. No eres un perezoso. La labor del que no tiene trabajo es buscar trabajo y debería invertir por lo menos 8 horas al día en buscar trabajo. Eso no significa estar en Facebook mientras mira la notificación a ver si alguna empresa ya lo descubrió. No, la ética del trabajo viene de aquí. Fuimos creados para trabajar en Génesis 2 y ahora se nos dice que seguimos trabajando, pero nos cuesta mucho más, sudor de la frente. Pero al mismo tiempo hay esperanza. ¿Por qué? Porque comemos y seguimos labrando la tierra, un propósito por el cual Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Al mismo tiempo, acompáñame rápidamente al versículo versículo 23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén. El anuncio de desalojo, el aviso de desalojo llegó de forma inmediata. Eso no fue como, bueno, te vamos a citar a una reunión, conciliación, tribunal de arbitraje para ver si sales, no sales, qué otra cosa quieres decir. No, el mismo día que pecaron, ese mismo día fueron expulsados del jardín del Edén. Hermanos, Dios está mostrando su santidad. Dios está mostrando su justicia. La expulsión del jardín del Edén es inmediata. El rompimiento, la fractura en la relación con Dios es inmediata. La fractura en la relación horizontal es inmediata. Lo único que viene como a gota es la muerte física. Pero eventualmente, como lo dijo el Señor en el versículo 19 parte B, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Dios dijo el día que muera, el día que coman de este árbol, morirán. ¿Qué se acaba de anunciar? Van a morir. Y la muerte comenzó, la muerte entró en ese momento. Adán vivió muchos años, pero murió. Y de ahí en adelante todo hombre nacido de hombre y mujer nace, crece y muere. No hay escapatoria para esto, porque es parte de la sentencia divina. Segundo punto de nuestra prédica, vemos redención. Lo primero que Dios hace es trae ¿qué? Juicio, pero Dios también trae redención. Versículo 21.
Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Por qué pasa esto acá? ¿Por qué Dios viste al hombre? Lo viste antes de expulsarlo. Dios no manda a Adán desnudo y luego lo viste, sino que dentro del jardín, antes de expulsarlo, los viste con ropas de animales. ¿Y por qué este detalle es importante? Al inicio, si usted se devuelve conmigo, en el versículo 7 dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse, unas hojitas pequeñas, se llaman hojas de parra. Ellos tratan de cubrir su desnudez, de cubrir su vergüenza por sus propios medios, pero seguían sintiendo vergüenza. Ahora Dios los viste con pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está mostrando Dios aquí? Y cómo eso le habla a la generación que estaba a punto de entrar en el desierto. Sacrificio. Aquí tenemos el primer sacrificio de la historia de la humanidad. Uno o dos, no sé, el texto no lo dice. Animal o animales inocentes murieron ese día para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y básicamente, ¿qué es lo que están cubriendo? La consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y Dios de esta manera le está recordando a los israelitas en el desierto que lo que Él está haciendo allá, con todas las leyes de sacrificios de animales por el pecado, es exactamente lo mismo que Él hizo en Génesis capítulo 3 con el pecado de Adán. ¿Y por qué no los dejó simplemente con las hojitas de parra? Dios está mostrando algo. El hombre por sus propias obras no puede quitar la vergüenza del pecado. El hombre por sus propios esfuerzos no puede quitar la consecuencia del pecado. Se requiere un acto soberano de Dios para poder cubrir la maldad de nuestros pecados. Y este acto soberano de Dios en Génesis 3 se ve con el sacrificio de un animal que entrega su vida para que Dios le quite la piel y pueda cubrir la vergüenza del hombre que vino a causa de su pecado. ¿Se les hace familiar eso? Eso es lo que está anunciándonos precisamente a nosotros, al Cordero de Dios, que entrega su vida y derrama su sangre para que nosotros podamos ser perdonados y reconciliados con Dios. No hay forma. Hermano, yo quiero que usted piense en este momento cuáles son las hojitas de parra que usted está usando. ¿Cuáles son esas hojitas con las que usted se está ocultando? ¿Cuáles son esas obras que tú estás haciendo el día de hoy que piensas: yo sé que no he puesto toda mi fe en Cristo, pero yo me porto bien, yo hago esto? ¿Cuáles son esas obras que tú estás haciendo que piensas, aun si ya has sido redimido, que son las que te mantienen bien delante del Señor? Y es interesante porque no hay un momento en que Dios quite las hojas de parra, sino que Dios los cubre. El texto no nos deja ver si Dios les quitó las hojas de parra y ellos se dan cuenta más todavía de su desnudez y luego los viste, o si Dios simplemente los vistió tapando las hojas de parra también. Pero el énfasis del texto es: no hay manera de cubrir la vergüenza de tu pecado fuera de la obra soberana de Dios. Tú pecas, pero tú no te puedes redimir a ti mismo. Tú desobedeces, pero tú no puedes quitar las consecuencias de tu pecado. Hay otra verdad: tú decides cómo pecar, pero tú no decides cómo salir de la consecuencia del pecado. Hermanos, esta es una de las verdades más importantes de la Escritura. Nos está anticipando verdades que se nos van a revelar más adelante en el libro de Génesis y en el Pentateuco, y más adelante en los profetas y mucho más en el libro del Nuevo, los libros del Nuevo Testamento, pero nos echa abajo cualquier posibilidad de salvación por obras. La razón por la que algunos de ustedes pueden tener la conciencia que los acusa día y noche es porque se están cubriendo con hojas de parra. Es porque se están cubriendo con hojas de higuera. Es porque están haciendo lo malo por un lado y luego hacen obras buenas por otro lado y piensan que estas obras buenas cubren estas obras malas. Es porque piensan que se pueden ganar el favor de Dios
al llegar más temprano el domingo en la mañana, cosa que es bueno hacer, o al orar 20 minutos más diariamente, o al leer un capítulo más, o al darle un mercado a alguien pobre, o al ayudar a la mamá en la casa. Todas esas cosas son buenas, pero no cubren la consecuencia de tu pecado. Crea tu propia lista de cosas que tú consideras. Yo creo que yo voy para el cielo porque mira todas estas cosas que yo he hecho. Mira todas estas cosas que yo hago y que los demás no hacen. Esas son tus hojas de higuera. Esas son tus hojitas de parra. Ese es tu intento fútil, tonto, necio y completamente inútil de cubrir tu pecado. Solo la sangre del Cordero. Solo la sangre de Jesús. Nosotros hemos sido arropados, hemos sido vestidos ahora con la naturaleza de Cristo. Nosotros hemos sido redimidos, comprados, y no con sangre de toros o animales, sino, como dice la palabra, con la sangre del perfecto Hijo de Dios. Esa es la única manera, y mi esperanza es que en esta mañana aquellos que todavía no son salvos puedan decir: necesito que Cristo me cubra. Y aquellos que son salvos pero están queriendo ganarse el favor de Dios a través de buenas obras, puedan dejar esa necedad y recordar que si están aprobados por Dios es por el acto de Cristo en la cruz y no por las cosas buenas que están haciendo y las cosas malas que han dejado de hacer. No vivimos en obediencia, hermanos, para ganarnos el favor de Dios. Los cristianos vivimos en obediencia porque hemos recibido el favor de Dios. Si tú estás en Cristo, tú ya has sido cubierto. Si tú estás en Cristo, la consecuencia de tu desobediencia ya ha sido cubierta. Ya ese pecado no está delante de Dios. Ya no estás en vergüenza delante de Dios, y por esa razón, como dice el autor de Hebreos, puedes entrar con confianza al trono de la gracia. Pero no entras porque esta semana no pelaste un día en el devocional. No entras porque esta quincena sí voy a ofrendar. No entras porque esta semana me sometí a mi marido en todo. No entras porque esta semana la traté como un vaso frágil. No entras porque esta semana no escuché esa música, sino que me la pasé escuchando alabanzas. No entras por tus buenas obras a la presencia de Dios. Entramos por la sangre de Cristo. Y una vez que esa sangre nos ha cubierto para siempre. Esa es la buena noticia. Adán y Eva fueron cubiertos con una piel de animal. Yo no sé cuánto les duró. No tenemos texto que nos diga eso. No sabemos si tuvieron que sacrificar otro animal para volverse a vestir. Lo que les puedo decir es que la humanidad ha estado sacrificando animales desde esa época para cubrir la desnudez. Pero nada, ni el cuero más fino puede quitar la vergüenza del pecado. Solo Cristo. Nuestra esperanza debe estar solamente en Él. Y vamos a nuestro tercer punto. Entonces ya hemos visto Dios con el pecado del hombre, que trae juicio, pero también trae redención. Y ahora vamos a ver que Dios también da promesas en medio del pecado del hombre. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Hablándole a la serpiente, después de que la maldice, le dice que se va a arrastrar por el polvo durante toda su vida. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer. Hay una hostilidad, y eso es más importante porque nos va a dar como el terreno, cómo esto se va a mover en Génesis de aquí en adelante. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Fíjense que esta parte, esta promesa, no viene en forma de una acción inmediata, sino es un plan. Hay una promesa que Dios está haciendo a futuro, hablando ni siquiera de Adán y Eva, sino hablando de sus descendientes. Y como el texto lo deja ver, un descendiente en particular. Dos cosas que vemos aquí de promesas. Quiero entrar con la primera. La primera es que la semilla de la serpiente siempre va a estar en guerra con la semilla de la mujer. Hermanos, por eso el Señor Jesucristo dijo: no se asombren si el mundo los odia. A mí me odió primero. Si el mundo hubiera aceptado mi palabra, aceptaría también la suya. Pero como me rechazaron a mí,
también lo rechazarán a ustedes. Es tonto que los cristianos quieran ganarse el favor del mundo, que los cristianos quieran ganarse la aprobación del mundo. El mundo es la descendencia de la serpiente, y la descendencia de la serpiente tiene hostilidad con la descendencia de la mujer. A partir de este momento tenemos dos grupos: el grupo que desciende de la mujer y el grupo que desciende de la serpiente. Aunque naturalmente todos descienden de la mujer, espiritualmente hay dos grupos. Y una pregunta interesante en la mañana de hoy es: ¿en cuál grupo estás tú? Porque en un salón como estos, con el número de personas que hay, aquí hay descendencia de la mujer, pero estoy seguro que también hay descendencia de la serpiente. El problema es que si tú eres de la descendencia de la serpiente, tienes un destino, y no es un destino agradable. Así que el día de hoy yo te animo a que te arrepientas y vengas a Cristo para que Él te cubra con su sangre y puedas ser parte de la simiente, de la descendencia de la mujer. Esa es la razón. Le hablo a los adolescentes en este salón cuyos padres son cristianos y ellos dicen: me molesta mi mamá cada vez que habla de la Biblia, me molesta mi papá cada vez que dice vamos a hacer esto porque a Cristo le agrada. Tu hostilidad realmente no es con ellos, tu hostilidad es con el Señor. A ti te molesta lo que los cristianos hacen porque todavía eres parte de la semilla, de la descendencia de la serpiente. Pero hay esperanza para ti. Y los padres cristianos tienen que entender esto: que la solución a la rebelión, a la enemistad, a la hostilidad de hijos que no siguen a Cristo no está en obligarlos a creer, sino en modelarles el evangelio, en predicarles el evangelio y en orar porque en la misericordia de Dios soberanamente Él los cubra como los cubrió a ustedes con la sangre del Cordero. Ellos van a estar en contra nuestra hasta que Dios los cambie de lugar, hasta que Dios los cambie de bando, hasta que Dios los saque de ser de la semilla de la serpiente y los haga parte de la semilla de la mujer. No hay otra esperanza, hermanos. No hay otra forma de que nuestros hijos dejen de aborrecer las cosas buenas que hacemos en el nombre del Señor. Por otro lado, la segunda parte dice: su descendiente, y eso es singular, lo estudiamos hace 8 días en la clase, su descendiente te golpeará la cabeza, te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón o el calcañar. Los teólogos han acuñado un nombre para este versículo y se llama el protoevangelio, que significa el primer evangelio. No está completamente explicado, no nos da todos los detalles, pero esa es la primera promesa. Amado hermano, yo quiero que tú puedas ver la belleza de Génesis capítulo 3, porque Dios es justo y tiene que actuar con justicia y trae juicio sobre Adán y Eva y sobre toda la creación, porque Dios redime, pero Dios redime después de que ha dado una promesa. Y es interesante que notemos la manera en que el texto está construido, porque primero vino la promesa y luego vino el juicio. Quiero que pienses en esto. ¿Y qué te dice esto de Dios? Quiero que analices esto. Aquellos que están levantándose contra Dios y dicen: no, es un Dios que exige demasiado. Primero Dios promete el evangelio. Primero Dios promete a un descendiente que le aplastará la cabeza a la serpiente, aun cuando para poder llevar a cabo ese aplastamiento él va a ser herido de muerte. Alguien dice: bueno, que le hieran el talón significa que no le va a pasar nada malo. No. Una serpiente venenosa muerde el talón, ¿y qué le sucede al que fue mordido? Muere. Aquí no se está hablando simplemente de que Cristo va a ser lastimado. Aquí se está hablando de que el Mesías, el descendiente de la mujer, va a morir. Él va a entregar su vida. Y por eso luego tenemos la redención, esos animales que son una representación de lo que ese descendiente va a hacer. Pero es importantísimo para los israelitas y para nosotros hoy entender, hermanos, que la promesa vino antes del juicio. ¿Por qué? ¿Porque Dios promete más que juicio? No, porque Dios está manifestando su amor, Dios está manifestando su misericordia. Y sí,
Viene un día de juicio, viene un día donde todos los seres humanos se presentarán delante de Dios para responder por sus obras. Viene un día donde los libros serán abiertos. Viene un día donde aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Pero aún ese día tendrán que recordar que el evangelio, la promesa, vino primero que el juicio. El infierno es lo último. Después de que los hombres han rechazado las promesas de Dios, después de que los hombres han rechazado la misericordia de Dios. Y para aquellos que ya estamos en Cristo, esto es esperanzador, porque cuando yo veo todo este juicio sobre la mujer, sobre el hombre, sobre la creación, yo solo puedo pensar: Dios, y yo sigo pecando. Señor, y yo me identifico a veces con los legalistas que hacen cosas para que tú digas: bueno, Juan se porta muy bien en esta área, vamos a dejar de lado la que no está haciendo bien. O me voy del otro lado y a decir: yo no creo que Dios me haga nada porque entregó su sangre por mí en la cruz. Y por eso yo necesito esta promesa de que no es por mis obras, de que no es por mis hojas de higuera, de que no es por las cosas que ya no hago, sino que es porque Él prometió que un descendiente en representación mía le aplastaría la cabeza a la serpiente, y que en representación mía recibiría el veneno que le quitaría la vida. Cristo murió para que yo pueda vivir. Cristo murió para que, a pesar de las consecuencias en este mundo caído, para que a pesar de las tristezas que experimentamos en este mundo caído, porque el Señor nos lo advirtió: en este mundo enfrentarán aflicciones. Estamos viviendo en una tierra maldita, estamos viviendo en un mundo caído, eso es verdad. Pero hermanos, Cristo ya vino, Él ha vencido y tenemos esperanza. Viene un mundo donde ya no habrá nada más de esto. Vamos a vivir en un mundo que ya no será este. Vamos a vivir en un mundo perfecto, el que hablaremos el próximo domingo, si el Señor lo permite. Pero mientras ese domingo llega, yo quiero que nos vayamos de aquí con la esperanza de que la promesa se ha cumplido. El Señor vino, el Señor venció a Satanás, el Señor murió por nosotros y nos ha cubierto de su rectitud y su santidad. Solo por Cristo tenemos acceso nuevamente al Padre. A Él sea la gloria por siempre y para siempre en medio de su iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias. En verdad, gracias, Señor. En verdad, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque hoy nos dejas ver y nos permites entender tu relación con nuestro pecado. Por eso hoy podemos incluso darte gracias por tu justicia. Señor, porque cuando tú disciplinas la iglesia, como nos lo recuerdas cada 8 días, cuando vamos a compartir la cena, cuando el Señor nos disciplina, lo está haciendo para que no seamos castigados junto con el mundo. Aún tu justicia en medio de nuestras malas acciones son una muestra de tu misericordia. Gracias por la promesa del Salvador y gracias por habernos vestido, cubierto nuestro pecado con la sangre de Cristo y cubierta nuestra vida con la justicia y la rectitud de aquel que no conoció pecado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.